Buenos días, Iglesia. Para mí es un gusto verlos hoy. Bueno, pues hace poco estaba pensando sobre algo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Sobre todo lo que ha venido ocurriendo con la Iglesia. Nosotros hemos sufrido un cambio en cómo se estaba llevando a cabo muchas de las cosas que para nosotros eran nuestra cotidianidad. Y digamos que el impacto que ha tenido la pandemia sobre la vida familiar, sobre la vida de trabajo, sobre nuestra vida de iglesia, ha sido un impacto muy fuerte. Y más aún cuando se observa muchas de las, digamos, tendencias que son de la actualidad, que giran mucho hacia las cosas del mundo, ¿no? Y en ese caso, eh, nosotros como cristianos, de alguna forma sufrimos de algún tipo de persecución como iglesia. Y, y esta persecución es de alguna forma también sistemática, eh, que se ha podido evidenciar en cómo eh, muchas de las cuestiones que para nosotros son fundamentales se han ido distorsionando. Y el mundo cada vez más es más abierto a las cosas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, yo me preguntaba, bueno, ¿y nosotros qué rol tenemos en todo esto? Y nosotros lo vivimos y vemos cada día cómo esto se va yendo, eh, digamos, se va volviendo una normalidad. Entonces, la prédica de hoy se llama No se habla de uno y está relacionado con el segundo capítulo del libro de los Hechos, sobre todo en el versículo 2, cuando dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿De dónde viene la referencia de no se habla de uno? Bueno, pues nosotros hemos escuchado de esta película que ha sido inspirada en la cultura colombiana, que se llama Encanto. Y en esta película, pues hay muchas de las cuestiones que nos identifican como colombianos, ¿cierto? Dentro de todo lo que me llamó la atención de la película es que, pues, hay muchas referencias a cuestiones espirituales que de alguna forma ante el mundo se convierten en algo que llaman mucho la atención. Y me llamaba la atención también el hecho de que las personas son muy abiertas a este tipo de películas, cuando se habla de magia, de encantos, de hechicería, pero cuando uno habla del Evangelio, de alguna forma como que hay una resistencia, ¿no? Entonces, esta película tiene una canción que se llama No se habla de Bruno, y esta canción se ha vuelto bastante famosa, de alguna forma está dentro del top de las canciones de Disney, y el hecho de que nosotros como cristianos nos veamos un poco rezagados al hablar de nuestra fe, al expresar de nuestra fe ante el mundo, pues me llevó a pensar en lo que vamos a estudiar hoy del libro del segundo capítulo de Hechos. Y es que cuando vamos hacia la Trinidad, nosotros siempre recordamos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y de alguna forma, muchas veces el énfasis está en Dios Padre como creador, Dios Hijo como salvador. Pero a veces también como cristianos no hablamos acerca del Espíritu Santo, ¿no? Y en algunas congregaciones, en algunas iglesias en las que he estado o en las que he podido participar, porque pues he vivido en diferentes partes, eh, muchas veces hay como una concepción de que hablar del Espíritu Santo es algo malo. Eh, y bueno, uno podría llegar a pensar, pero
¿por qué es algo malo? Si forma parte de la Trinidad, ¿no es cierto? Entonces hay muchas cuestiones que pueden llevar a que las personas que somos cristianas, pues tengamos prejuicios acerca de hablar del Espíritu Santo. La parte buena es que nosotros como iglesia llevamos el nombre del Espíritu Santo en nuestro nombre, ¿no? Somos la comunidad cristiana del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y eso para mí es muy valioso. Cuando yo leía sobre la doctrina del Espíritu Santo en un libro de Billy Graham, él dice que esta es una de las doctrinas que ha estado muy rezagadas, que de alguna forma no se habla mucho en las iglesias y de alguna forma eh, no se le da la importancia que tiene. Y él lo expresaba así, decía, yo necesito de Cristo para mi vida eterna y yo necesito del Espíritu Santo para mi vida interna. Y esa es la introducción de la del segundo capítulo de Hechos de los Apóstoles, que recordamos, el autor es Lucas, y ya lo había explicado en las prédicas anteriores, donde habíamos estudiado el libro, el capítulo 1 de este libro. Habíamos expresado que él era un médico, que fue amigo de Pablo, y que este libro tenía un destinatario que de alguna forma al principio era un poco como con mucha formalidad en la forma en que se dirigía a Lucas, pero que posteriormente se hablaba como una forma más cordial. Entonces veíamos el crecimiento de, de Teófilo, que era el destinatario de este libro, en cuanto al conocimiento de la palabra. Entonces, el libro de Hechos, en el capítulo 1, habla sobre la promesa del Espíritu Santo. Habla que eh, había una promesa que estaba escrita en el libro de Joel y que de alguna forma iba a ser cumplida. También vemos que se da el cumplimiento de la ascensión de Cristo, ¿no? Y es justo cuando Él promete que Él va a regresar. Al mismo tiempo, Cristo envía a los apóstoles a esperar, ¿no es cierto? Les dice, bueno, ustedes recibirán el Espíritu Santo, pero tienen que esperarlo en Jerusalén. Entonces, los envía a Jerusalén a que esperen la llegada del Espíritu Santo. Y mientras esperaban, se da la elección del 12º apóstol, recordando que Judas había sido, de alguna forma, había traicionado a Jesús y había de tomar otro su lugar. Y en este caso fue la elección que le correspondió a Matías. También vimos que esta elección, en algunas corrientes de la doctrina, dicen que esta elección no se hizo de la forma correcta y que el 12º apóstol debía de ser Pablo. Y otros decían que efectivamente la elección de Matías era correcta. Entonces yo les decía, bueno, mi posición al respecto es que estas son cuestiones que solo las conoceremos cuando estemos ante la presencia de Dios. Y así hay muchas cosas en la Biblia. Si vamos al libro de Hechos, en el capítulo 2, y vamos a los versículos del 1 al 4, podemos leer. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, esto sucede, bueno, ¿cuándo sucede esto? Sucede en Pentecostés. Y esto nos debe llamar la atención. ¿Por qué? Porque sucede que Pentecostés era un día que se celebraba 50 días después de la Pascua. Y esto era un escenario perfecto para que hubiese muchísima gente
y que se prestase también como una plataforma, de alguna forma, sobre la cual se iba a expandir el Evangelio por toda la tierra. Y también hace referencia, el Pentecostés hace referencia también a cuando se le entrega la ley, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento se hace entrega de la ley, se celebra eso, entonces aquí también iba a haber como una entrega, por decirlo así. Y dice que estaban todos unánimes juntos. ¿En dónde estaban todos unánimes juntos? Estaban en Jerusalén. Ahora, este hecho debe también llamarnos la atención, y es que en Jerusalén, cuando nosotros leemos la instrucción de Jesucristo en el capítulo 1, en Hechos 1 al 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Miren que él empieza, o sea, que ese testificar iba a empezar en Jerusalén, es decir, en el lugar en el que ellos se encontraban, en el que habían de recibir el Espíritu Santo. Dice, en el que habría de descender, ¿no? Y dice, después dice, seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos cómo se va expandiendo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y también en Lucas 24 al 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, vemos cómo confluye en Jerusalén, en este momento preciso, lo que habría de cumplirse y lo que hemos visto y somos testigos que se ha venido cumpliendo. ¿Cómo es que desde ese punto, un día especial, el día de Pentecostés, en el que se reunía mucha gente de todo el mundo, porque mucha gente llegaba a Jerusalén a celebrar primero el día de la Pascua y segundo el Pentecostés? Entonces muchos de los judíos que se encontraban en Jerusalén en esa época y muchos de los extranjeros que estarían en Jerusalén, tal vez por la fiesta que se celebraba, porque llamaba a personas que comercializaban, a personas que tenían como negocios y que se acercaban precisamente porque era un día de celebración. ¿Cómo se iba a expandir desde ese lugar en ese momento y se cumpliría lo que se había dicho, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el que nos encontramos en este momento. Y esto marca algo muy importante en la vida de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es desde este momento en el que vemos y es el momento en el que vivimos actualmente, ¿sí? Este es el momento que de hecho nos identifica a nosotros como iglesia que todavía está en el tiempo luego de que el Espíritu Santo descendiera sobre nosotros. Ahora sí, nosotros como cristianos, nosotros de alguna forma estamos llamados a continuar con esa obra que se inició en este día, en este preciso momento. Entonces podemos continuar. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí hay una figura, primero de viento, ¿no? Que viene del cielo, un viento recio que soplaba, y también la figura de las lenguas repartidas como de fuego que se asentan sobre cada uno de los que están en ese momento. Y es que hace referencia al versículo que está en Mateo 3:11, que dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, en este caso está hablando de Juan el Bautista, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, esas lenguas de fuego de alguna forma representan ese fuego con el que íbamos a ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Y las lenguas
de alguna forma simbolizan el momento en el que están reunidas personas que hablan de bastantes de diferentes idiomas, pero que a pesar de eso, todos entienden. Y esas lenguas de fuego son las lenguas que de alguna forma representaban esa posibilidad de que nosotros íbamos a poder expandir ese evangelio a todas las naciones, independientemente del idioma. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, hasta ahora nosotros hemos visto cómo ocurre este hecho que estaba, digamos, anunciado ya, y las implicaciones que esto tuvo para la iglesia y que han tenido hasta ahora. Porque fue a partir de este momento en que nosotros podemos, en que el Evangelio básicamente nos alcanzó a nosotros. Pero no podemos llegar solamente allí y decir, bueno, esto ya es un cumplimiento y no debo hacer nada. Y más aún, ¿qué pudiéramos pensar nosotros en estos tiempos que, como decíamos en el principio, son de persecución? Son tiempos en el que no solamente es una persecución de alguna forma explícita, sino que muchas veces es como oculta, ¿no? Muchas veces cuando se quitan ciertas cosas que antes para nosotros eran normales y que tenían una connotación cristiana, se empiezan a quitar porque eso genera incomodidad. En el mundo actual, el evangelio genera mucha incomodidad, ¿ya? Entonces lo que antes era algo normal, ahora lo consideran anormal y se tiende a quitar toda referencia del evangelio, de la fe en la que creemos. Y bueno, y de esos hay muchos ejemplos, como el hecho de evitar que en la Navidad se hable de algunos de los términos que son meramente cristianos, porque algunos dicen que porque hay personas de otras religiones que no necesariamente son cristianas y que es por respeto a ellos, pero en realidad no es esa la razón, sino que hay un afán en el mundo de ir quitando toda referencia a lo que es el Evangelio, que básicamente impregna todo Occidente, ¿cierto? Si podemos hablar de Occidente, es porque precisamente es fruto de lo que se hizo desde que se expandió el Evangelio, ¿no? Yo recuerdo que se le referencia a Pablo como el padre de Occidente, ¿sí? Entonces es algo que es difícil, yo sé, pero de alguna forma hay un intento siempre de querer quitar toda referencia a lo que es nuestra fe, pero es muy difícil porque nuestra historia está impregnada del Evangelio. Incluso acá en Suecia, a pesar de que es un país ateo, en todo lado uno encuentra iglesias. En todo lado está impregnado esa herencia de lo que fue el cristianismo en este país. Y básicamente todo ese estado de bienestar fue forjado eh, en los principios cristianos. Y ahora se les ha quitado de ese lugar. Pero entonces, nosotros en esta época de COVID, ¿no es cierto? Podemos decirle así, todavía no estamos en una época post-COVID, estamos en una época de COVID en progreso. Eh, Nuestra realidad se ha visto muy alterada y nosotros de alguna forma hemos visto y estamos sufriendo las consecuencias y una de ellas es que no nos podemos congregar físicamente, además de muchas de las otras consecuencias, ¿no? que han ocurrido a nivel de la familia, a nivel de la congregación, a nivel de lo que es el evangelismo. De alguna forma, ese énfasis por evangelizar, ese afán por darle a conocer a otros de nuestra fe, se ha visto como pausado, otros han desistido de la fe, entonces se va debilitando la iglesia. Entonces nosotros, y leyendo, y a ojos de lo que estamos leyendo en el libro de Hechos, en el segundo libro de Hechos, pues contextualicémonos de nuevo. O sea, es como para poder avanzar,
yo necesito ver de dónde es que vengo y de dónde es que nosotros como iglesia en esta dispensación en la que estamos, cómo es que nosotros nos ubicamos y cómo es que nosotros debemos de seguir avanzando en nuestro progreso espiritual, ¿cierto? Y mi llamado hoy, el llamado que Dios ha puesto en este momento para nosotros, y en este momento también me incluye a mí, es recordar que nosotros como iglesia nos fortalecemos y ponemos, digamos, en obra nuestra fe por medio del poder del Espíritu Santo, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros como cristianos en esta época de COVID estamos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Si nosotros ignoramos el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas, si nosotros ignoramos el mandato conforme a las Escrituras de estar llenos del Espíritu Santo, nosotros sencillamente nos apagaremos y entonces empezaremos a caer en pecado y entonces nos iremos enfriando y entonces será más fácil dejar de congregarnos y será más fácil alejarnos de la iglesia. Pero el rllamado hoy es a reencauzar otra vez, no dejarnos desviar, recordar que estamos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros hablamos de la llenura del Espíritu Santo, bueno, ¿de qué estamos hablando, cierto? Hay un versículo que es clave en Efesios 5, el versículo 14, que dice Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y es importante entender el contexto de este versículo. Uno a veces lo lee solamente el versículo y ya. Pero si uno ve el contexto, y no solamente el contexto hacia atrás, sino el contexto hacia adelante y el contexto que encierra todo el libro, ahí ya uno entiende. Y uno va entendiendo también cómo es que se da esta llenura del Espíritu Santo y qué implicaciones tiene. Vamos a entender que esta llenura del Espíritu Santo envuelve nuestra vida. Es la que de alguna forma enriquece nuestra vida y de alguna forma también, si no se da, vamos viendo cómo nos vamos debilitando. Entonces, aquí hay un error porque no es 5:14, sino 5:18. Dice así, no os embriaguéis dice, empezando desde el anterior, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces ya entendemos también, y aún más, cuando él habla de aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Claro que podemos hablar y podemos decir que estos días son malos. Son malos para la iglesia, son malos para la familia, son malos incluso para nuestro trabajo. Muchas personas han perdido su trabajo. Son malos incluso en cuestiones de salud, son malos en cuestiones de seguridad, en cuestiones de economía. Son días malos. Y asimismo, nosotros vemos cuál es el llamado que nos están haciendo en este momento. Dice, bueno, los días son malos, ¿no es cierto? ¿Qué nos manda a hacer? Aprovechar bien el tiempo. ¿Qué nos manda a hacer? A no ser como necios, sino como sabios. ¿Y qué nos manda a hacer? Mirar y andar con diligencia, ¿no? Entonces, de alguna forma, este pasaje también nos habla acerca de eso, nos habla de esto, cómo se relaciona con el estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo de una forma consciente, ¿ya? Y esta llenura, de alguna forma, nosotros la entendemos también a la luz de Colosenses 3, y en general, yo creo que en el versículo de 10 en adelante vamos a entender, y si tienen la Biblia, pues en la casa, cuando terminemos la prédica,
pues vamos a poder vamos a leer este capítulo de Colosenses y vamos a ver cómo es que se da esto. Y es que Colosenses y Filipenses tienen algo muy como interrelacionado. Por eso, de alguna forma, el uno sirve para expandir más al otro. Y en Colosenses dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces nosotros tenemos que tener puesta nuestra mirada en Cristo. Y de ahí en adelante, en Colosenses del 3 al 10, empieza a enumerar las diferentes formas en las que nosotros nos debemos también como, o las implicaciones que tiene de poner nuestra mirada en Cristo, ¿no? Y entonces habla de vestirnos de la nueva naturaleza, habla de perdonar nuestras faltas, habla de vestirnos de amor, de vivir en paz, de vivir agradecidos, de permanecer en su palabra, de permanecer alabándolo. Miren cómo esto se va relacionando con la llenura del Espíritu Santo, porque todas estas cosas nos ayudan a eso, a permanecer en alabanza. También ahí están las instrucciones para la familia, ¿no es cierto? Habla acerca de la sujeción, tanto de la esposa al marido, el marido a Cristo, de los hijos a sus padres, de los trabajadores a sus amos, ¿ya? Y toda hay una correlación bien bonita de esa llenura que está bien explicada en Colosenses. Y Filipenses y Efesios también. O sea, en Efesios se da un poco más, a más detalles, un poco más profunda, eh, donde se explica todo esto, ¿no es cierto? Entonces, nosotros cuando hablamos de la doctrina del Espíritu Santo en estos tiempos, y hablamos de que es una doctrina que de alguna forma no se considera como se debería. Y hoy el llamado que nos está haciendo Dios es a que paremos un momento, veamos de dónde es que venimos, recordemos ese momento que ocurrió en Pentecostés, ese momento en el que la iglesia primitiva empezó su obrar y que ha continuado hasta estos días y estamos en este momento como iglesia en ese actuar, o sea, no ha terminado, seguimos en eso. Entonces, recordemos de dónde es que venimos y hacia dónde es que vamos, ¿ya? Y para poder hacer eso, tenemos que mirar hacia adentro nosotros. Es decir, de acuerdo a lo que nos dice Pablo de estar llenos del Espíritu Santo, cuidémonos de no llenarnos del mundo, de no llenar nuestra mente y de no embriagarnos en las cuestiones del mundo. Yo sé que es muy difícil y más aún con esta pandemia, porque nuestro modo de relacionarlos con los demás, lastimosamente ahora se convierte en algo más digital. Y con lo digital viene el poder de la manipulación. Y con el poder de la manipulación vienen algoritmos que están desarrollados para que nosotros de alguna forma nos embriaguemos. Cuando hablamos de esos algoritmos, que lastimosamente es una mala forma en la que se ha aplicado la tecnología, están desarrollados es para embriagarnos. Ese es el vino del que habla Pablo en ese versículo. ¿Ya? Entonces, paremos, seamos conscientes de la situación en la que estamos y retomemos de nuevo, retomemos la invitación de Pablo, retomemos las instrucciones que están en Colosenses, retomemos las instrucciones que están en Efesios. Recordemos que debemos ser llenos del Espíritu Santo. No dejemos, no contristemos más al Espíritu Santo, porque la iglesia está sufriendo. No lo contristemos más. Y entonces vendrá el fruto. Y es ese fruto que vemos en la continuación del libro de Hechos.
Vamos a hacerlo más rápido en estas partes porque de alguna forma son ya ese fruto de lo que sucede con esa llenura. Dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud, gente de todo el mundo, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Todos maravillados porque muchas personas escuchaban su idioma materno y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos? Galileos, estas personas que no son mejores que nosotros, estos los que están hablando, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo es posible? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en todas las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Todos ellos les oían hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. ¿Qué maravillas de Dios? El Evangelio. El Evangelio que es de salvación, Cristo. Y estaban todos atónitos y perplejos. ¡Qué poder! Ese es el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a perder si nosotros como cristianos no nos pellizcamos. Y si seguimos embriagados en este mundo y si no vivimos este tiempo sabiamente, si no aprovechamos bien el tiempo, si vivimos como necios. Y estaban atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Habrán personas que no creerán a pesar de escucharlo. Y eso es bíblico, que habrán personas que no creerán. Entonces, para terminar, hablamos de que no se habla de uno, pero hoy hemos hablado del Espíritu Santo. Y poder hablar del Espíritu Santo de alguna forma y recordar que es por medio de su poder, recordar que es por medio de la llenura, que es Cristo mismo el que nos envió su Espíritu, que es Cristo en nosotros. Nosotros de alguna forma debemos de quitar toda esa cobardía que tenemos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences hoy de dar tu testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, habla Pablo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar por este día y por los diezmos y las ofrendas. Bueno, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos en este día escuchar tu palabra, Señor. ¿Quién más que tú eres quien nos habla, Señor? Y me hablas a mí principalmente, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú tienes un propósito, Señor, con todas estas cosas y a pesar de que no somos dignos, Señor, tú nos has escogido para que avergoncemos, Señor, a lo fuerte, Señor, no de alguna forma para hacer algo de lo cual nosotros nos gloriamos, sino que en realidad para que todos vean tu poder, Señor. Te oramos para que podamos ser conscientes, Señor, del llamamiento que tú nos has dado hoy, Señor, para que podamos despertar y abrir nuestros ojos, Señor. Quita, Señor, este letargo que hay en nuestra iglesia, Señor. Quita todo este adormecimiento, Señor. No permitas que nos embriaguemos, Señor, en las cuestiones de este mundo. No permitas que caigamos presos porque fuimos llamados a libertad, Señor. A libertad en Cristo Jesús, Padre. Te pedimos que tú nos ayudes, que nos fortalezcas, Señor, y conforme a tu palabra, Señor, conforme a lo que está en las Escrituras, hoy te pedimos como iglesia, Señor, que nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Y cuando te pedimos algo conforme a tu voluntad, Señor, sabemos que es cumplido, Señor, y que es verdad y que es amén, Señor. Por eso confiamos hoy, Señor, que al haberte pedido esto, que te lo pedimos de corazón, humilde, Señor, humillados ante ti, te pedimos que tú llenes nuestras vidas, Señor, con tu Espíritu Santo.
Señor, perdona nuestros pecados, Padre, límpianos de toda aquella maldad, de aquellas cosas que hemos hecho y que han de alguna forma contristado tu espíritu. Y vuélvenos a llenar, Señor, llénanos de nuevo con tu Espíritu Santo y permite que en nosotros, Señor, haya ese testimonio, Padre, que es de salvación. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús también te pedimos por los diezmos y por las ofrendas, Señor. Te pedimos para que tú proveas para tu iglesia, Señor, para que podamos, Señor, seguir avanzando con tu obra, Padre Santo, que inició en Pentecostés, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.